Génesis capítulo 5, versículo 22 hasta el versículo 24. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de la Santísima Trinidad, con mucho temor y reverencia en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Señor, es tu palabra, Dios, la que produce vida, es tu palabra la que transforma. Señor, te hemos adorado, Dios mío, hemos pasado un tiempo glorioso en adoración, Señor, pero ahora ha llegado el momento de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tu palabra, Dios, nos ministre. Espíritu Santo, que tu palabra ministre a tu pueblo en este día, Señor. Padre, me escondo detrás de tu cruz en esta mañana, Señor, y me deposito en tus manos, Espíritu Santo. Que seas tú, Dios, Señor, tocando a tu pueblo, Dios mío. Y te pido, Padre, que me des de nuevo, Padre, y que me des, que la palabra, Dios mío, salga con amor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Y he titulado este mensaje, Caminando con Dios. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana por unos cuantos minutos, caminando con Dios. Y quiero hablar, ¿verdad?, de la vida de un hombre que no se menciona mucho en la palabra de Dios, pero que fue un hombre piadoso, fue un hombre que dedicó su vida totalmente al servicio de Dios. Y ese hombre se llamó Enoc. Él dedicó su vida, amados, al servicio de Dios. ¿Cuántos saben que caminar con Dios va a tomar que usted y yo nos apartemos para vivir para Él? ¿Cuántos saben que caminar con Dios significa una vida de devoción, significa una vida de intimidad? Caminar con Dios es dedicar nuestra vida a estar en su presencia. Caminar con Dios, amados, es depender de Él en todas las áreas de nuestras vidas. Enoc caminó verdaderamente con Dios. Su nombre significa dedicado. Él es un ejemplo de dedicación total a Dios. Y es un ejemplo de una comunión y una fraternidad inquebrantable con Dios. Él era un hombre inusual. Era un hombre que se entregó y se rindió a Dios de una manera impresionante. Se rindió a Dios, rindió su vida completamente a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Es cuando usted y yo podemos rendirnos al Señor. Qué lindo es cuando usted y yo podemos poner nuestra confianza en Dios. Qué lindo cuando Dios se vuelve la fuente de todos nuestros recursos. Bendito sea el nombre de Jesús. Enoc era un hombre que se entregó y rindió su vida a Dios completamente. Era un hombre que aparentemente poseía una habilidad de autocontrol y abnegación impresionante. Pero no era perfecto. ¿Por qué? Porque era un hombre pecaminoso y mortal como todos nosotros. Pero él se entregó a Dios de una manera total. Al él entregarse a Dios de una manera total, llegó a tener una relación muy especial y cercana con Dios. Es curioso que la Biblia no dice que Dios caminó con Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. Y esto es muy importante, ya que usualmente es Dios quien llama a una persona. Es Dios que siempre toma la iniciativa de caminar con el hombre. El Salmos capítulo 65, versículo 4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Dice: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces aquí tenemos una indicación de que Enoc se determinó a caminar con Dios.
Aleluya. Y eso es lo que le falta a muchos cristianos, si usted me pregunta. Que todavía no se han determinado a caminar con Dios de corazón. Todavía no se han determinado a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Sin embargo, Dios quiere que seamos creyentes determinados para servirle a Él, para ponernos a su disposición. Dios quiere que nosotros estemos determinados a caminar con Él de una manera íntima y personal. Pero ¿por qué no llegó a tener una relación tan cercana con Dios? Él llegó a tener una relación tan cercana con Dios porque él se rindió totalmente a Dios. Y por eso la Biblia establece que no caminó con Dios. ¿Y qué significa caminar? Caminar significa andar de un lugar a otro. Caminar es un movimiento constante. Lo que significa que no caminó con Dios de vez en cuando. Él caminó con Dios constantemente. Amén. No caminó con Dios un poquito y luego se detuvo en su caminar. No caminó con Dios un poquito y luego se apartó. No caminó con Dios un poquito y luego se enfrió. No caminó con Dios un poquito y tuvo una recaída. Enoc no caminó con Dios un poquito y luego se desanimó. No. Él era un hombre constante. Él mantuvo un crecimiento constante en su vida espiritual. Aleluya. Era un hombre que se deleitaba en su servicio a Dios. No era un creyente que se aburría en el momento de la adoración. No era un creyente que se dormía a la hora de orar. No era un creyente que llegaba a la presencia de Dios lleno de quejas, que se aburría de escuchar la palabra de Dios. Él era un hombre de búsqueda constante de la presencia de Dios. Era un hombre que entendía su gozo. Entendía que su gozo dependía de Dios. Él entendía que su deleite estaba en el Dios de la creación. Mira, ninguna persona puede caminar cerca de Dios a menos que Dios se convierta en la fuente de su deleite. No sé si alguien me entiende. Dios tiene que ser la fuente de nuestro deleite. Cuando usted y yo llegamos aquí el domingo en la mañana, nuestro corazón debe estar ardiendo de pasión por estar en la presencia de Dios. Aleluya. El creyente que quiere caminar con Dios tiene que aprender a deleitarse en Dios. Tiene que ser constante en su vida de fe. No puede ser un creyente de doble ánimo. No puede ser vacilante en su caminar con Dios. Tiene que ser un hombre o una mujer constante. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, y vaya tomando notas, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El éxito de la relación de Enoc con Dios es que no fue un creyente fluctuante en su vida de fe. Fue un hombre sobrio en su relación con Dios. Fue un creyente balanceado. Fue genuino con Dios de principio a fin. Fue un hombre que no permitió que su mente se dividiera entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Esa fue la diferencia en su caminar con Dios. Que él no era un hipócrita en su vida de fe. No era un creyente que solo adoraba a Dios cuando las cosas iban bien. Él no era ese tipo de creyente. No era un hombre que le creía a Dios en ciertas ocasiones. No. Él caminaba y dependía de Dios totalmente. Y eso causó que Dios se convirtiera en su fuente de confianza. Aleluya, qué lindo cuando Dios es nuestra confianza. Qué bueno es cuando tú recibes una mala noticia y tú dices: Dios todavía no ha terminado conmigo. Aleluya, hay un propósito que yo tengo que cumplir en Dios. Él no permitió que su vida de fe se interrumpiera con nada, hermanos. Él mantuvo una comunión ininterrumpida con Dios.
¿Usted sabe lo difícil que es eso? Mantener una comunión ininterrumpida con Dios. Es difícil. Si usted no me cree, póngase a orar. Y usted verá cómo el teléfono comienza a sonar. Amén. Aparecen todos los problemas cuando usted saca un tiempo para estar con Dios. Hasta el perrito mío a veces, cuando yo estoy en mi tiempo de oración, se pasa. No, esto no es relajo, no es de broma. Me araña la puerta. Y yo le grito a mi esposa, oye, llévatelo que... Es difícil mantener una comunión con Dios. Pero este hombre pudo mantener una comunión con Dios por encima de todas las cosas. Aleluya. Su conversión al Señor fue genuina. Era un creyente que estaba de acuerdo con Dios. Aleluya. Los creyentes tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. El libro de Amós capítulo 3 versículo 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces la verdadera conversión es un acuerdo con Dios. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 y versículo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es eso? Es un acuerdo. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, es un acuerdo, pero con la boca se confiesa para salvación, es un acuerdo. Todo el creyente que quiere caminar con Dios tiene que ponerse de acuerdo con Él. Tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiene que estar en conformidad con su palabra. Tiene que estar en conformidad con sus propósitos. Tiene que estar en conformidad con los planes de Dios. Eso es lo que el profeta Amós estaba diciendo cuando preguntó: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El problema que tenemos los cristianos es que queremos que Dios nos use sin estar de acuerdo con Dios. Oramos para que Dios nos use para tocar nuestras comunidades, pero no estamos de acuerdo con Dios. Queremos que Dios nos use para tocar nuestra familia, pero nuestro estilo de vida dice que no estamos de acuerdo con Dios. Queremos que Dios se meta en nuestras iglesias, pero muchas veces como iglesia no estamos de acuerdo con Dios. Para caminar con Dios, Enoc tuvo que ponerse de acuerdo con Él. Tuvo que separarse del mundo, tuvo que someter su vieja naturaleza. Tuvo que comenzar a vivir una vida piadosa delante de Dios y delante de los hombres. Tuvo que alejarse de sus viejas amistades. Tuvo que dejar de visitar algunos lugares que no eran convenientes para él. Tuvo que comenzar a vivir una vida de autocontrol. El creyente tiene que vivir una vida de autocontrol. El creyente que no tiene autocontrol, el creyente que no tiene dominio propio, tarde o temprano será presa del enemigo. Es el dominio propio lo que nos ayuda a reaccionar de la manera correcta. Es el dominio propio lo que nos ayuda a controlar nuestras actitudes. Mire, cuando lleguen momentos de presión y momentos negativos a nuestra vida, necesitamos dominio propio para poder someter nuestras emociones a Dios. Para pensar más claramente en situaciones estresantes. El dominio propio nos ayuda a mantener el control de una situación cuando alguien o algo nos provoca. Enoc tenía dominio propio. Por eso pudo romper su alianza con el pecado, hermanos. Dejó de hacer las cosas perversas que él hacía antes. Dejó de vivir impíamente. Como creyentes nosotros tenemos que cambiar también nuestra manera de vivir. Muchas veces estamos metidos en la iglesia, pero arrastramos prácticas impías que desagradan a Dios.
Y eso impide, es un impedimento para que usted y yo podamos caminar con Dios de la manera que Dios quiere caminar con nosotros. Sabe, no se separó completamente para Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos hablar de Enoc, este hombre que caminó tan cerca de Dios, no podemos ni siquiera imaginarlo envuelto en los pecados y los placeres del mundo. ¿Sí o no? Sin embargo, antes de él venir a caminar con Dios, había llevado una vida pecaminosa, había vivido una vida perversa, como muchos de nosotros que gracias a la misericordia de Dios ahora le servimos a Dios. Muchos de nosotros que ahora hemos sido librados de la ira venidera y ahora nos encontramos disfrutando de la gracia de Dios, pero en otro tiempo no fue así. Muchos de nosotros vivíamos vidas perversas antes de venir a Cristo. Y digo que vivíamos vidas perversas porque el hombre fuera de una relación con Cristo no puede producir otra cosa. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Enoc había llevado una vida pecaminosa y perversa. Había caminado con la gente impía de su época. Pero un día, como nos llegó a todos nosotros, nos llegó un día que nosotros decidimos separarnos para Dios. Así sucedió con él. Llegó un día que él decidió cambiar su estilo de vida. Llegó un día que él decidió comenzar a caminar con Dios. Llegó un día que él comenzó a dejar atrás los gustos que antes tenía. Llegó un día, aleluya, que algo sucedió en la vida de este hombre que lo cambió. Algo sucedió en la vida de Enoc que lo hizo recapacitar y apartarse de su pecado. Algo sucedió en su vida que lo motivó a buscar una relación con su Creador. Ahora la Biblia establece en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 22 que él comenzó a caminar con Dios después que engendró a su primer hijo Matusalén. Ahora parece que el nacimiento de su primer hijo lo impactó de tal manera que él comenzó a reflexionar sobre su vida sin Dios. Usted sabe, hay situaciones que nos hacen reflexionar. Hay situaciones en la vida que nos hacen pensar, nos hacen recapacitar de cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. Hay eventos que suceden en nuestra vida para traernos a Dios. Muchos de nosotros le servimos a Dios porque hubo una situación que nos hizo ver nuestra necesidad de Cristo. Hay procesos, hermanos, que están diseñados para hacernos ver nuestra condición espiritual sin Cristo. Y parece que eso sucedió con Enoc. Aleluya. Le nació un hijo y el nacimiento de su hijo lo hizo como recapacitar. Y yo cuando estudiaba esto me identifiqué con esto. Porque yo recuerdo cuando mi primera hija nació, ¿verdad? Yo recuerdo que yo no le servía a Dios en ese entonces. Pero cuando mi hija nació, como que yo comencé a pensar en la vida. Comencé a pensar, oye, pero ¿qué sucede si yo me muero? ¿Qué sucede si yo caigo preso? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede allá? Y yo comencé a reflexionar, sobre el estilo de vida que estaba viviendo antes. Y eso sucedió con Enoc. Así que él se apartó y comenzó a vivir para Dios. Mire, todo el que quiera caminar con Dios tiene que separarse del mundo. Usted no puede vivir para Dios y seguir viviendo como que usted no es cristiano. Usted no puede vivir para Dios y continuar en las mismas prácticas. Usted no puede vivir para Dios, aleluya, y querer vivir su vida fuera de los preceptos y los principios de Dios. Este hombre se separó para Dios.
El libro de Levíticos capítulo 20 versículo 7 dice, miren lo que dice. Dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Enoc decidió vivir una vida santa para Dios. ¿Cuántos saben que los creyentes tienen que perseguir la santidad? ¿Cuántos saben que los creyentes necesitan separarse para poder servir a Dios? Dios siempre va a exigir santidad de todo el que quiera caminar con Él, hermanos. ¿Por qué? Porque la santidad es uno de los aspectos más importantes para un continuo caminar con Dios. Cuando no hay santidad, las tentaciones se vuelven irresistibles. Cuando no hay santidad, somos propensos a abandonar los caminos del Señor. Cuando no hay santidad, se nos hace fácil cuestionar la voluntad de Dios. Si no hay santidad, nos llenamos de soberbia. Si no hay santidad, nos volvemos altivos. Cuando se va la santidad, nos sentimos orgullosos. La santidad es indispensable para un caminar continuo con Dios. Iglesia, tenemos que separarnos del mundo para servir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que salir del mundo para servir a Cristo. Aleluya. Tenemos que separarnos. Ahora, ¿sabe lo impresionante de esto? Que Dios no obliga a nadie a separarse para Él. Él hace la obra en nosotros los creyentes, pero la hace a través de nuestros esfuerzos de cooperación y nuestra voluntad sometida a Él. Es por eso que Él dice: sed santos. Aleluya. Es nuestro trabajo perseguir la santidad. ¿Usted sabía que usted y yo un día no vamos a despertar más santos? No importa que usted no falte un día a la iglesia. No importa que usted ore todos los días. Usted y yo un día no vamos a despertar más santos. Usted y yo un día no vamos a despertar más cerca de Dios. Tenemos que esforzarnos en buscar la santidad y el acercamiento a Dios a través de una relación con Jesucristo. Aleluya. Tenemos que determinarnos a caminar cerca de Dios. Somos usted y yo que nos determinamos a caminar cerca de Dios. Somos usted y yo que nos determinamos a vivir en santidad. Somos usted y yo que nos determinamos a producir cambios en nuestra vida de fe. He hablado con cristianos que me dicen: pastor, yo llevo tanto tiempo pero no cambio. Digo yo, Dios te salvó. Ahora tú tienes que buscar producir esos cambios. ¿Y cómo lo buscas? Teniendo una vida de intimidad con Dios. Lo buscas orando, presentándote delante de Dios, leyendo su palabra, aleluya, despertando hambre por la palabra y la presencia de Dios. Enoc era un creyente perseverante. Nosotros los creyentes tenemos que aprender a ser pacientes en nuestro caminar con el Señor, hermanos. David dijo en el Salmo 40, versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dijo David. Salmo 40, versículo 1 y versículo 2. David dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David tuvo que esperar pacientemente en el Señor. En otras palabras, se determinó a esperar en Dios, aunque la respuesta no llegaba. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos porque no vemos la mano de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo empeoramos algunas situaciones porque pensamos que Dios se está deteniendo demasiado? Tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en la provisión de Dios, iglesia. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Ese es uno de los obstáculos, de los gigantes más grandes que confronta el pueblo de Dios. La impaciencia por esperar en la provisión de Dios. Tenemos que aprender. El salmista dijo: esperé en Jehová y Él se inclinó y oyó mi clamor. Entonces Dios se inclina para escuchar el clamor de aquellos que esperan en Él pacientemente.
No importa lo que se haya levantado en nuestra contra, Dios está al tanto de nuestra crisis, hermanos. Él está al tanto de nuestros problemas. Mire, nuestras aflicciones tienen una fecha de expiración, pero tenemos que ser pacientes y esperar en Dios. Sabe, en cualquier momento Dios escuchará nuestro clamor y se va a involucrar en nuestra situación. Pero como creyentes tenemos que aprender a ser optimistas para que podamos esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántos saben que muchos creyentes se descarrían porque no aprenden a esperar en Dios? Esa es una de las cosas que desanima a más creyentes. Muchos creyentes, he hablado en muchas ocasiones con creyentes que se han descarriado, y cuando entramos en conversación entiendo que no supieron esperar el tiempo de Dios. Sin embargo, Enoc mantuvo una perseverancia inquebrantable, hermanos. La Biblia dice que él caminó con Dios 300 años. Caminó 300 años con Dios. Imagínese la fe y la relación que este hombre sostuvo con Dios. Él no dependió de Dios de vez en cuando como muchos de nosotros, que dependemos de Dios siempre y cuando no tengamos que pagar un precio. Dependemos de Dios siempre y cuando no tengamos oposiciones. Dependemos de Dios siempre y cuando no lleguen adversidades. Él no dependía de Dios algunos minutos al día. Este creyente no dependía de Dios un día por semana. Él no solo dependía de Dios cuando todo andaba bien a su alrededor. Él dependía de Dios en todo momento. Él caminaba con Dios continuamente en las buenas y en las malas. No se cansó de caminar con Dios, mis amados. Usted y yo no podemos cansarnos de servir a Dios. Usted y yo tenemos que aprender a perseverar, aunque nada esté sucediendo, aunque usted y yo veamos que nada esté cambiando. Tenemos que mantenernos, aleluya, en la presencia de Dios, esperando en sus promesas, porque Dios se va a involucrar en nuestra situación. Pablo dice que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 9. Enoc tuvo confianza y caminó sin temor delante de Dios. Mire, nuestras adversidades nunca van a impresionar a Dios, por más difícil que parezcan. David dijo en el Salmo 23 versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces no importa la amenaza, no importa el peligro que enfrentemos, el buen pastor promete estar con nosotros, hermanos. Aleluya. Yo no sé cómo tú llegaste aquí en este día, pero Dios ha prometido estar contigo en las buenas y en las malas. Yo no sé cuál es el reporte negativo que te ha dado el médico. Dios ha prometido estar contigo en las buenas y en las malas. Yo no sé qué está pasando en tu vida familiar, pero la palabra dice que Cristo ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas. Pero debemos de asegurarnos que estamos caminando con Dios continuamente. Aleluya. Veo caras ahí como quien dice: wow, el pastor, pero lo daña. No, hay que caminar con Dios continuamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo la diferencia en la vida cristiana de Enoc. Amén. Él ha prometido estar con nosotros, amados. No importa qué tan oscuras sean las tinieblas que nos rodeen. No importa en qué situación peligrosa nos encontremos, el Señor promete estar siempre cerca para infundirnos valor, esperanza y aliento en los días oscuros. Aleluya. Entonces por nada tenemos que atemorizarnos, hermanos. Mayor es el que está con nosotros que todo el que puede estar contra nosotros. ¿Sí o no?
Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Lo voy a esperar. Primera de Corintios 15, 17. Amén. Dice, más gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Jesús obtuvo una victoria suprema. Él venció en la cruz del Calvario, hermanos. Así que sin importar el tamaño de nuestra dificultad, usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. En Cristo somos más que vencedores. Como decía mi hermano en estos días cuando predicaba, usted y yo somos la mayoría. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay más de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Es por eso que usted y yo tenemos que creer el reporte de Dios. Ese es el reporte que vamos a creer. El reporte de Dios dice victoria. El reporte de Dios dice salvación. El reporte de Dios dice liberación. El reporte de Dios dice perdón de pecados. Tenemos que creer el reporte de Dios. Y es cierto que vendrán tribulaciones. Es cierto que llegarán obstáculos y pruebas que usted y yo tendremos que superar en este camino de la fe. Pero la Biblia declara que usted y yo tenemos garantizada la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él venció el pecado, Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Y cuando Él resucitó, nos hizo a usted y a mí participantes de esa victoria, y ahora Él vive en cada creyente, y por eso usted y yo podemos vencer toda prueba que el enemigo levante en nuestra contra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay cristianos que se ofenden cuando usted le dice que usted y yo podemos vencer toda prueba. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo he vencido retos en mi vida. Mi vida no ha sido todo el tiempo peaches and cream, como dicen en inglés. Mi vida cristiana no ha sido todo el tiempo melocotones y crema. He tenido que vencer adversidades. He tenido que vencer aflicciones. He recibido momentos, aleluya, que hemos recibido un reporte negativo que nos ha atemorizado. Pero hemos visto la mano de Dios. Dios ha estado envuelto en cada situación. Él nos ha sacado de cada prueba. Él nos ha levantado la mano en cada adversidad que hemos confrontado. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos de nosotros hemos pasado grandes dificultades. Hemos tenido que enfrentar grandes obstáculos en nuestra vida. Pero hemos visto la mano de Dios, hermanos. Si usted está aquí hoy por la mañana, es porque usted ha visto la mano de Dios. Si usted despertó en este domingo precioso que tenemos en la Florida, es porque usted ha visto la misericordia de Dios. Es porque la gracia de Dios ha alumbrado sobre su vida. Aleluya. Dios ha sido bueno con nosotros. Y no solamente nos ha fortalecido, sino que nos ha dado sabiduría y ha obrado a nuestro favor cuando lo hemos necesitado. ¿Sí o no? Aleluya. Tenemos que aprender a honrar a Dios, hermanos. Él merece ser honrado, Él merece ser alabado, Él merece ser bendecido, Él merece ser exaltado en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Él merece la adoración. Él merece la gloria. Aleluya. Yo vine a animar a alguien en este día. Alguien tiene que contar las maravillas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Hemos atravesado adversidades, pero Dios ha estado con nosotros. Los que conocen el testimonio de mi esposa saben lo que estoy hablando. Aleluya. Sobreviviente de cáncer
2 veces. Hemos visto días grises, hemos visto días oscuros, pero Dios, Cristo, ha sido más grande que nuestras aflicciones. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos de nosotros, hermanos, no vamos a comprender lo que es la fe hasta que fe es lo único que usted y yo tenemos. Aleluya. En esos días donde uno dice, Señor, tengo miedo. Tengo miedo, pero he puesto mi confianza en ti. La Biblia dice que tú no me vas a dejar caer en vergüenza, Dios mío. Aleluya. He predicado tu palabra. Aleluya. He dicho que tú sanas cuando mi esposa tiene cáncer. Aleluya. He dicho que Él es un proveedor cuando no ha habido nada de comer en mi nevera. Pero Él ha sido bueno. Él ha sido fiel. Entonces tenemos que honrar a Dios. Aleluya. Yo me imagino que Enoc también atravesó momentos difíciles, pero él estaba determinado a ver la gloria de Dios en su vida. Sabe, la vida de Enoc es un testimonio poderoso de lo que es la fe. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Mira lo que dice Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto me llamó la atención. Amado, el testimonio de él fue que agradó a Dios. Mire qué testimonio más poderoso. Es un testimonio tremendo. Mire, el mejor testimonio de un creyente no lo muestran sus palabras. El mejor testimonio de un creyente no lo muestra el conocimiento teológico que pueda tener. Porque a veces creemos que tenemos un gran conocimiento de Dios. Pero cuando llega la hora de mostrar el conocimiento que tenemos de Dios, no pasamos la prueba. Cuando somos puestos en una balanza, quedamos faltos. El mejor testimonio de un creyente no se demuestra tampoco trabajando o ocupando una posición en la iglesia. Y es bueno que nos envolvamos en los asuntos del ministerio. Eso sí, eso es importantísimo para un cristiano, claro que sí. Pero usted sabe lo que más impacta a Dios. Lo que más impacta a Dios es que sus hijos vivan para agradarle a Él. Ese es el testimonio más impactante de un creyente delante de Dios. Que le sirva a Dios con devoción. Que viva su vida cristiana enamorado de Dios. Aleluya. Que desayune a Dios, que almuerce a Dios, que meriende a Dios, que cene a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso fue lo que sucedió con la vida de Enoc. Amados, él agradó a Dios porque él vivió por la fe. Él no vivió una vida cristiana de normas. Esto me chocó mucho porque me puse a desmenuzar. No vivió una vida cristiana de normas. Su relación con Dios no estuvo basada en reglas de hombres. ¿Sabes? Ese es el problema que se ha metido dentro de la iglesia. Por mucho tiempo, la iglesia ha venido experimentando problemas. Nos hemos llenado de normas. Nos hemos llenado de reglas de hombres. Nos hemos llenado de fábulas profanas y de viejas. Como Pablo le advirtió a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Hemos detenido el fluir de Dios en nuestras iglesias. Sin embargo, a Dios lo que le interesa es que usted y yo nos relacionemos con Él
a través de una fe genuina. Dios busca que su pueblo se relacione con Él sin hipocresía, sin tabúes, sin agendas personales. Así le sirvió Enoc a Dios. Eso fue lo que marcó la diferencia en la relación que él sostuvo con Dios por 300 años. Jeez. 300 años. Mire qué tremendo. Él simplemente le creyó a Dios y caminó por la vida de una forma que complació a Dios. Esa es la clave, amados. Hoy domingo en la mañana yo le estoy dando la clave de vivir un cristianismo victorioso. Amar a Dios, honrarlo, tener una vida de devoción genuina, sin hipocresía, delante de Dios. La Biblia establece que Dios estaba tan agradado de él que se lo llevó vivo. ¿Cómo le cae? Se lo llevó vivo. ¿Usted sabe lo maravilloso que es eso? Si uno de los temores que confrontamos todos los seres humanos, o yo digo el mayor temor que confrontamos los seres humanos, yo voy a dejar que usted lo diga. ¿Cuál es? La Biblia dice que él no vio la muerte porque Dios lo tomó vivo. Dice la Biblia que fue trasladado, fue transferido a la presencia de Dios porque él se entregó a Dios de todo su corazón y buscó siempre el agrado de Dios. Él se rindió totalmente a Dios. Caminó en intimidad delante de la presencia de Dios. Tenía una conciencia inquebrantable de la presencia de Dios y tenía una fraternidad y comunión impresionante con Dios. Aleluya. Al conducirse de esta manera en su vida cristiana, cumplió con el propósito por el cual el hombre había sido creado, que fue para buscar el agrado de Dios. Ahora imagínense cuánta gente él tuvo que desagradar para agradar a Dios. ¿Sabe? Porque cuando usted busca el agrado de Dios, termina desagradando a mucha gente, hermanos. ¿Sí o no? Cuando usted busca el agrado de Dios, se ofende mucha gente. Usted puede vivir una vida sirviéndole al Señor, y mientras usted esté viviendo un cristianismo conformista, nadie le va a tomar en cuenta. Mientras usted y yo no estemos provocando un alboroto en el mundo espiritual, nada le va a molestar a nadie, hermanos. Pero en el momento que usted comienza a meterse con Dios, comienzan a llegar oposiciones a su vida. En el momento que usted comienza a meterse con Dios, alguien comienza a cuestionar su llamado, alguien comienza a cuestionar sus motivos, alguien comienza a cuestionar sus intenciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando agradamos a Dios, el hombre se decepciona. Pero gloria a Dios, porque es mejor agradar a Dios siempre. Aleluya. Pablo dijo en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que, hermanos, gocémonos en este día. Mire, gocémonos cuando usted y yo seamos perseguidos por causa de Cristo. Dios merece que nosotros le honremos sin importar que ofendamos a ningún hombre. Al único que nosotros tenemos que agradar es a Dios, hermanos.
Así que yo le digo en esta mañana, procuremos que Él sea el único objeto de nuestra adoración. Usted y yo necesitamos el favor de Dios. Usted y yo necesitamos el cuidado de Dios. La única aprobación que usted y yo vamos a necesitar en nuestra vida es la aprobación de nuestro Dios. Así que relacionémonos con Dios de la forma que lo hizo Enoc. Iglesia, tenemos mucho que aprender de este hombre. Tenemos mucho que aprender de la vida de Enoc. Y ya estoy cerrando. Tenemos mucho que aprender de su fe, de su testimonio, su fe inquebrantable. Tenemos mucho que aprender de su reconocimiento del pecado, de su confianza en Dios, de su perseverancia en su relación con Dios. Aleluya. ¿Sabe la vida que vivió Enoc después que caminó con Dios? Es un ejemplo para cada uno de nosotros los cristianos de estos tiempos. Mire, hoy en día Dios quiere darnos un nuevo significado a nuestro caminar con Él. Yo lo creo de todo corazón. Quizás en un tiempo usted le sirvió a Dios con pasión, pero al pasar de los años esa pasión se fue apagando. Esa pasión se fue perdiendo, y al perder su pasión por Dios, su gozo y su deleite fueron afectados. Hoy Dios quiere que su relación con Él tenga un nuevo significado, amados. Nuestra relación con Dios no tiene que estancarse. Yo le digo a alguien este día, su relación con Dios no tiene que ser aburrida. Su relación con Dios no tiene que estancarse en el mismo lugar. Hay más de Dios, hay más de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, pero usted y yo tenemos que determinarnos a caminar con Él.